Hasta ahora, en la definición de las redes neuronales, solo hemos utilizado funciones de activación de tipo sigmoidal o logística, debido a que fue la que utilizamos en la definición del algoritmo de perceptrón. Recordemos que la expresión de la función sigmoidal está dada como se ve en la ecuación de arriba y que su respuesta es la que obtenemos en la gráfica. Recordemos que la utilizamos en el algoritmo de perceptrón como una aproximación a la función signo, pero que era continua y por lo tanto la podíamos utilizar en el algoritmo de gradiente descendente y su respuesta tomaba valores entonces en el intervalo 0, 1. La derivada de la función logística está dada por la expresión que tenemos en esta parte. Recordemos que es importante tenerla en cuenta porque en la estimación de la regla de actualización de pesos en el gradiente descendente es necesario hacer la derivada de la función de activación. Otra de las funciones de activación más utilizadas en la teoría clásica de redes neuronales es la función de activación tangente hiperbólica, que está dada por esta expresión y su respuesta la observamos en la gráfica. Podemos ver que es muy similar a la función de activación logística con una diferencia y es que toma valores en el intervalo -1, 1, es decir, tiene un rango dinámico un poco mayor. El valor de su derivada está dada por esta expresión. En problemas de regresión, en la capa de salida no se utiliza función de activación. Sin embargo, para problemas de clasificación se suele utilizar un tipo de función de activación conocida como la función softmax. Para poder comprender la necesidad de la función de activación softmax es necesario revisar en detalle cómo se realiza la codificación de un problema de clasificación para ser resuelto a través de una red neuronal. Para problemas de clasificación de dos clases podemos utilizar una red neuronal de una sola salida y simplemente podemos codificar una de las clases como 1 y la segunda clase como 0. Es decir, utilizaríamos la misma lógica de un solo perceptrón, aunque tengamos varias capas ocultas. La función de activación en ese caso puede ser una función de activación sigmoidal, igual que en el caso del algoritmo perceptrón. Cuando tenemos más de dos clases, entonces lo que se suele utilizar es una red neuronal de varias salidas donde cada una de las salidas se codifica para que detecte cada una de las clases. Es decir, si yo tengo una muestra de entrada que es clase 1, entonces yo codifico la salida de tal manera de que solo la salida 1 de la red se active. Es decir, le digo que para una muestra de la clase 1, la salida deseada va a ser 1, 0, 0. Si por el contrario, a la entrada lo que tengo es una muestra clase 2, entonces codifico la salida de la red de tal manera de que solo la salida 2 se active. Y lo mismo si, por ejemplo, para el caso particular del diagrama que tenemos en este momento, tuviésemos un problema entonces de tres clases, la clase 3 la codificaríamos como 0, 0, 1. ¿Sí? Este es el valor deseado de la salida de la red. ¿Sí? Si utilizamos una función de activación, por ejemplo, sigmoidal, lo que puede pasar es que aunque la salida deseada de la red es 0,01, podríamos obtener valores, por ejemplo, como 0.9, 0. Por decir, 0.92, 0.93 y 0.45, por ejemplo. Nosotros usualmente, para poder hacer la decodificación de la red, lo que buscamos es el valor máximo. En este caso, entonces, buscaríamos la neurona que mayor activación tuvo y sería la neurona 2. Pero como observamos, la diferencia entre la neurona 2 y la neurona 1 es en realidad muy pequeña. Luego, la confiabilidad que podemos tener sobre la decisión que toma la red es mucho menor. Por esa razón, entonces se utiliza en lugar de una función de activación sigmoidal para cada salida, se utiliza una función de activación softmax. La función de activación softmax lo que garantiza es que la suma de los valores a la salida de la red debe dar 1. De esa manera nunca vamos a poder tener dos neuronas que nos dan un valor de 0.9. ¿Por qué? Porque la suma de 0.9 y 0.9 nos daría 1,8 y la función softmax se encarga de evitarlo. Entonces, vamos a tener la función softmax es una especie de capa adicional que lo que va a hacer
es entregarnos entonces unas salidas o vamos a llamar simplemente como todas las funciones de activación G sub 1, G sub 2 y G sub 3, donde lo que vamos a tener es que G sub 1 va a ser igual a el exponencial de Y sub 1 sobre la suma desde K igual a 1 hasta K mayúscula, o sea, para todas las salidas, del exponencial de Y sub K. El exponencial es simplemente para poder garantizar que no tengamos problemas con valores de cero a la salida. De esta manera, lo que estamos haciendo entonces es dividir el valor de cada una de las salidas Y por la suma de las demás salidas, por la suma de todas las salidas en total. Es decir, que la suma de todas las, desde K igual a 1 hasta K de G sub K debe ser igual a 1. De esa manera, entonces, si nosotros ponemos una codificación, por ejemplo, como 1, 0, 0, es decir, la muestra a la entrada es una muestra clase 1 y queremos que la salida sea 1, 0, 0, la red tendrá en cuenta que el objetivo fundamental es que se active esta y que las otras neuronas no se activen. Y la función softmax nos ayudará a que si la red empieza a activar más la neurona 1, de tal manera, por ejemplo, que empiece con valores de 0.8 o 0.9, las demás salidas solamente en la suma de las dos salidas puede ser apenas 0.2 aquí o apenas 0.1 en este caso. Entonces no tendremos problemas de ambigüedad entre las salidas porque ambas toman, digamos, valores de activación muy elevados.